a un gran amigo, maestro, el doctor Rafael García Chacón. El doctor Rafael García pues es un médico venezolano, venezolano de nacimiento. Sin embargo, sabemos que ya es ciudadano del mundo, o siempre que le llamamos o mandamos mensajes está en diferente país, aunque sé que en las últimas semanas ha seguido las indicaciones y se mantiene en reclusión domiciliaria como todos en el mundo. Es importante seguir las indicaciones y las orientaciones independientemente de todo lo que avanza. Doctor Rafael, también él es actualmente el presidente internacional de la AMI y ha sido fundador de muchas organizaciones, de muchos de los eventos de capacitación del mundo, uno de los grandes pioneros de la medicina tradicional o alternativa, y de manera directa o indirecta de los que han participado, creado, fundado muchas de las organizaciones vigentes en este momento de las medicinas naturales, tradicionales y complementarias. Doctor Rafael, como siempre, un honor saludarlo. Hemos hablado por teléfono, pero no lo habíamos visto, ya aunque sea de manera virtual, el poderlo ver. Doctor Rafael, sabemos que las expectativas y esto pues va en un avance constante, sabemos que hay muchas teorías, ya se conectó hoy tanto una epidemióloga y una experta en armas biológicas que estuvieron dando sus conferencias, pero queremos desde su visión siempre clínica, analítica, pues que nos pueda compartir pues bueno su ponencia. Le doy la palabra. De repente el volumen está un poquito bajito, pero vemos que tiene micrófono, eso creo nos va a facilitar todo. Muchas gracias, bienvenido doctor, le dejo la palabra. Un honor realmente tener a una persona tan distinguida, con tanto conocimiento y manejo como usted aquí en ese seminario. Gracias David por la invitación. Un abrazo a todos los personas que he visto, queridos todos. Doctor Rafael, de hecho me comentan que prácticamente no se escucha. A lo mejor puede ser incluso que sin micrófono se escuchara mejor, no estoy seguro. Ahora no. Ahí fuertemente ya. Bien, entonces sí, gracias por la observación. Bien, son detalles que qué bueno que se pueden corregir al principio. Decíamos que el título es la primera pandemia informatizada de la historia, es decir, infodemia. Es la primera infodemia. Han habido epidemias, y epidemias grandes a veces, desde antes de existir el ser humano en el planeta. Y a medida que las comunicaciones se hicieron frecuentes, digamos, con los viajes transatlánticos primero, luego los viajes mundiales y luego la irrupción de la aviación comercial con fuerza, pues se hicieron más frecuentes las pandemias. Pero esta es la primera vez que precede a la pandemia, la infodemia, y ha sido todo modificado por esto. Yo voy a omitir una serie de datos acerca del virus, la enfermedad, y una serie de la respuesta de la gente. Al final hablaré de algunos detalles, pero voy a referirme principalmente a la prevención y al tratamiento. Aquí ven en pantalla una imagen de la Universidad de Nayarit. Busqué muchísimas y fue posiblemente la mejor que encontré, que bueno, es mexicana, y de los síntomas que son principalmente de tipo respiratorio y que son de una gripe. Bueno, hablaremos que ha habido gripes muy leves, medianas y muy graves en el 2018, como la de 1918, la famosa gripe española o gripe asiática. Pero es la sintomatología con dolor de garganta, de cabeza, congestión nasal, en algunos casos fiebre, etc. Bien, aquí tienen en pantalla una imagen reciente del nivel de propagación a nivel global, donde se ven que hay más de 1,5 millones de casos confirmados y más de 100.000 muertes. Pero vamos a hablar nosotros de, como temario, prevención, lo que se hace, lo que se debería hacer. Los dos focos de atención en lo que es prevención, hay dos corrientes que veremos, que ya están contrapuestas.
Digamos, hablaremos del tratamiento, primero para la mayor parte de la población cuando se enferma y luego en los grupos de riesgo, que es muy importante esto último. Bien, la prevención. Hay dos enfoques, uno que llamamos el epidemiológico y otro el alternativo. El enfoque epidemiológico es el que nos han estado, digamos, para usar una palabra, vendiendo por los medios de comunicación en todo el mundo, por las comunicaciones mismas del gobierno, que se centran en aislarse del virus, evitar el virus, como el lavado de manos, toser y estornudar con etiqueta, el distanciamiento social, la cuarentena social, ese tipo de cosas que todos hemos visto. Y este enfoque, en nuestro concepto, respetamos los demás, se hace desde el miedo. Se huye del problema, evitar el virus. Un enfoque evitativo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero es importante saber que este enfoque fue incompleto y le ha faltado cosas. Y la experiencia de faltar esas cosas produjo lo que se ha visto en Italia y en España. Y en el gráfico habla de una cosa que les faltó, que es que en los países orientales con más experiencia en este tipo de epidemias, pues no se cometieron esos errores. Tanto ellos vivieron con mucha intensidad el SARS del año 2012-13 y luego el MERS posteriormente. Al SARS y el MERS les dio experiencia y les hizo ver a los epidemiólogos, a los que están en el frente de batalla, a los que manejan los casos, que la recomendación de la mascarilla para toda la población en lugares públicos era importante. Aquí todavía se dice que es solo para los enfermos, y eso, hay una gráfica que muestra la probabilidad de contagio. Es muy alta si es contacto directo sin tapaboca, pero si hay tapaboca de parte del receptor también es muy alta, media, si hay tapaboca de parte de la persona afectada, y como muestra el gráfico, baja, no es que desaparece, pero sí baja considerablemente si todo el mundo usa tapaboca. Y eso explica por qué países como, por ejemplo, Corea del Sur, China y otros han pasado esto, dominando la enfermedad rápidamente con diferentes modelos, y lo mismo en algunos países occidentales, como por ejemplo la República Checa, y la excepción en Italia, en la región del Véneto, que fue la única que tiene buenas cifras en toda Italia. Es decir, prácticamente la epidemia, que es local, está dominada y sin bajas importantes, y el detalle está en que no siguieron las recomendaciones de la OMS. Todo el mundo con tapaboca, entre ellos, y una detección de pruebas test para la población general para detectar a los portadores sanos y también confinarlos junto con los enfermos, con una estrategia que les funcionó bastante bien. Entonces, lo otro que le faltó a esta estrategia para ser más eficaz es que el confinamiento no debería de haber sido, en mi concepto, y creo que una vez que pasa la pandemia y se asienten las cosas, digamos, me dará la razón la historia. El confinamiento debería haber sido a las personas de alto riesgo, ancianos, a las personas enfermas y portadores sanos, y la demás población que sigan su actividad normal, porque van a sufrir una gripe más, que se hace con algunas medidas de prevención para que sea lento, y si hay una propagación, se nos escape el virus, no colapse el servicio de salud, como ocurrió en esos países. Ok, está bien, pero a nivel del enfoque epidemiológico, en lo particular creo que fue incompleto y que por lo tanto no funcionó. Y en todo caso, en cualquier enfoque, el epidemiológico, el tipo que yo proponía, que muchas otras personas que saben de esto proponen, que es que solo esté confinada a ciertos sectores y los demás en su actividad. En ese grupo se busca la inmunidad de rebaño, y en el otro, el que sigue las instrucciones de la OMS, también se busca la inmunidad de rebaño por otra vía. Porque cuando paran estas pandemias
y las epidemias. Cuando se alcanza la inmunidad de rebaño, ya son tantas las personas inmunizadas que el virus ya no puede propagarse exponencialmente y ahí la caída de la curva irremisiblemente. Eso ha ocurrido con las peores epidemias y con las más livianas, como por ejemplo ocurrió con la peste bubónica o peste negra, a la más liviana de la gripe que tenemos todos los años. De todas maneras ocurre siempre, se para la epidemia cuando se adquiere la inmunidad de rebaño. El enfoque alternativo de la prevención se centra en la persona, busca mejorar el sistema de defensa de la gente, es decir, fortalecer la salud y el sistema inmunológico de las personas, y las acciones van dirigidas principalmente al estilo de vida. Esto también faltó en el enfoque epidemiológico, pero es muy importante y posiblemente es la bandera nuestra en la parte alternativa, que es importantísimo apuntalar las defensas de la gente para que realmente sea una gripe. Indudablemente que los grupos de riesgo deben de tener algunas consideraciones extras a un estilo de vida y a lo mejor algunos remedios inmunoestimulantes, y hay muchos, ya han hablado otros de opciones, acabo de oír una muy interesante, pero en nuestra práctica lo que nosotros hemos usado en previas, digamos, epidemias gripales, y en los pocos casos que nosotros hemos tenido aquí y nuestros alumnos en España, es la limonada alcalinizante como preventivo una vez al día o dos en los grupos de riesgo, y la limonada alcalinizante que nosotros indicamos se hace con la siguiente fórmula: el jugo de un limón, cuando decimos limón es mediano, 2 pizcas de sal y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, y se le agrega algo de gusto y se consume, por ejemplo, en las mañanas y en ayunas, y cuando se consume 2 veces al día, como en los grupos de riesgo, en la mañana y en la noche. Y ahí hay una pregunta de integratividad. Yo en lo personal pienso que ambas cosas no se excluyen, que se pueden usar, especialmente dirigida a los grupos, aislarlos relativamente del contagio para que sea más lento y ese grupo esté bastante protegido hasta que llegue la inmunidad de rebaño. Entonces ya la mortalidad de ese grupo bajaría mucho, y también digamos con los demás sí, un enfoque, hacer algún trabajo aparte del estilo de vida necesario, alimentación adecuada, biocompatible, actitud frente a la vida de tipo constructiva y positiva, ejercicio físico, descanso apropiado, que son muy importantes para controlar el sistema inmunológico. Y además, en los casos que se considera necesario algún remedio inmunoestimulante, en las medicinas alternativas hay muchas opciones, bastantes. Esta es una. Podría integrarse, especialmente en los grupos de riesgo, ambas estrategias para mejores resultados. Si hemos hablado y seguiremos hablando de grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bien, en la pantalla ustedes tienen un factor de riesgo y que es importante, es la edad. Desde la época de los 50 años, desde la década esa en adelante, cada década se duplica el riesgo. Entonces llega a ser un momento que es muy importante, especialmente cuando se rebasan los 70 años. De todas maneras, es un grupo de riesgo que debería de tener un trabajo especial para reducir el riesgo de contaminación mientras se llega a la inmunidad de rebaño. Y por supuesto, para apuntalar su sistema inmunológico, si se contrae, puede aún en los grupos de más de 80 años ser una gripe más. Hay riesgo, pero podría ser si el sistema inmunológico está bien apuntalado con factores de estilo de vida y los remedios necesarios. Otro grupo de riesgo está en la otra parte de la pantalla, se habla de diabetes y cardiopatías, y es cierto, también está en los grupos de alto riesgo el cáncer, especialmente cuando están recibiendo quimioterapia que actúa como inmunosupresor poderoso. Entonces, es una de las limitantes de la quimioterapia, su efecto devastador sobre el sistema inmunológico. Entonces se considera también un grupo de riesgo bastante importante estas personas con cáncer. Y la obesidad, si está determinado como un grupo de riesgo. Otro grupo de riesgo en menores, pero que importan, las personas que tienen antecedentes de problemas respiratorios, enfisema, asma,
personas con insuficiencia renal y personas con enfermedades que generan inmunosupresión, que son varias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que proponemos nosotros desde el punto de vista integrativo en este caso? No es un tratamiento uniforme para todo el mundo, ni la misma dosis para todos. Un tratamiento que depende del nivel de riesgo del grupo. Como para la inmensa mayoría de las personas es una gripe más, pues esa inmensa mayoría de las personas, 80-85% de la población, no requeriría mayor cosa. Pero, por supuesto, en función de las cosas que han venido pasando, la gente está deseosa de tomar medidas extra y sí, son válidas y se le pueden dar algunas cosas extra. Lo principal es cuando se tiene una gripe de este tipo, la gripe del COVID-2, del COVID-19, porque yo pertenezco, por ejemplo, al 85% de la población de bajo riesgo. Entonces, medida principal, el reposo en casa con aislamiento social. La idea es que si yo no contagio a un grupo de personas, entonces la epidemia tiene un comportamiento más suave y más llevadero. Si dejo que se escape de las manos, pues entonces van a ser tantos los casos que los hospitales se van a convertir en focos de infección. Cuando la gente ocurre masivamente a un hospital, con unos pocos personas que realmente estén contagiados, pueden contagiar a los grupos, especialmente en poblaciones como la nuestra, donde no se usa de un modo regular la mascarilla. Aún usando la mascarilla hay riesgo de contagio, pero es mayor en estos casos. Entonces sí, el aislamiento social, reposo en casa debe ser suficiente por la parte de la epidemia y de la pandemia, pero si no, ¿qué hacer? Bien, la realidad, digan lo que digan los demás, es una mutación nueva y no sabemos lo suficiente del virus y la enfermedad. Que la gente dice que la enfermedad es esto y lo otro, y se dicen miles de cosas, pero hasta que termine la pandemia no tendremos idea del impacto real en cuanto a personas afectadas, porcentaje de muertes, número de muertos, impacto sobre la economía. Todos esos son datos que ahorita estamos especulando, unos de una manera, otros de otra, cada quien dentro de sus creencias y algunas veces fanatismos o no, pero todos son especulaciones lo que hacemos. Realmente, como no conocemos la enfermedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que los primeros informes que llegaron de la China, cuando el problema estaba confinado en Wuhan, decían los expertos chinos, tratamiento no hay. Eran sinceros. Están diciendo la verdad, no tenemos un tratamiento eficaz para este virus. ¿Qué hicieron? Algo que se ha hecho muchas veces en medicina, como en los resultados. Hicieron el reposicionamiento terapéutico. En vez de buscar un remedio específico nuevo que pueda resolver, lo cual puede tomar muchos años a veces, sí, cuando se llega a conseguir la enfermedad infecciosa es más fácil conseguirlo, pero puede tomar muchos años. Lo que hicieron es probar medicamentos que habían servido en situaciones parecidas, a ver qué tanto servían, y ahí hay varios modelos aún en desarrollo de investigación de combinaciones que podrían llegar a ser ganadoras en el sentido de ayudar a la gente en problemas que estos sean importantes, y eso es el reposicionamiento terapéutico, usar lo que me ha funcionado en circunstancias parecidas y ver cuál es el impacto. Esa es la posición científica. Si yo prometo el cielo y la tierra desde antes de tener los casos, estoy especulando. Y puede ser que la pegue, pero puede ser que no. Entonces, la posición científica es, ok, no lo sé, pero que tengo armas que han funcionado en situaciones parecidas, voy a usarlas para ver el resultado, porque de acuerdo a las cosas que yo espero que los resultados sean buenos. Y muy bien. Entonces nosotros, nuestra postura es que frente al COVID estamos haciendo un reposicionamiento terapéutico. Estamos usando herramientas que han servido incluso universalmente en otras
virosis y en problemas infecciosos no virales. Y el primer gran, digamos, capítulo, la primera gran indicación en ese reposicionamiento terapéutico es el gran remedio de la naturaleza: no comer si no hay hambre. Si esa sabiduría natural que hay en nuestro organismo, con su alta capacidad de autorregulación, nos pide no comer, es que por ahí es. En medicina natural hay un principio que se dice trabajar en la misma dirección que lo hace la naturaleza. Pues bien, eso es lo que queremos, trabajar en la misma dirección que lo hace la naturaleza, y una primera indicación es: si no hay hambre, no comer. Eso es para la población en general, ese 85% que sufre una gripe común y corriente. Alimentación biocompatible para estimular la defensa, es decir, alimentación como debería ser de acuerdo a nuestra genética, a nuestra biología: abundantes verduras, frutas, germinados, y evitar sobre todo alimentos procesados y alimentos fritos, y sobre todo un alimento estrella. Hay varios, podrían recomendarse otros. Nosotros hemos recomendado aquí en España incluir abundante cebolla. La cebolla ha sido muy eficaz en problemas respiratorios a través del tiempo, no solo en problemas virales, también en problemas bacterianos y otras enfermedades respiratorias, porque aparte de que tiene un efecto antiviral y antiséptico, tiene un efecto desinflamante de toda la mucosa respiratoria. Entonces, cuando hablamos de cebolla, estamos pensando en prevenir ese problema de esa reacción inflamatoria exagerada de la segunda semana, especialmente después del día 10 o 12, que ha sido lo que complica a la gente, esa reacción inflamatoria exagerada. Entonces la cebolla tiene un efecto antiinflamatorio bastante notable. Entonces puede usarse así, incluso inhalada. Tomar la limonada alcalinizante si ya estoy enfermo 2 a 4 veces al día para recuperarme rápidamente. Dejar de ser una persona que pueda propagar el virus con rapidez, y que se establezcan las defensas definitivas, es decir, los anticuerpos antivirales, prontamente. También este tratamiento nosotros le recomendamos a nuestros consultantes prolongarlo por 14 días, aunque en pocos días desaparezcan los síntomas. Qué sé yo, si yo tengo un sistema inmunológico en buen estado por diversas razones y sufrí que a las semanas, no tengo síntomas, aún así continuarlo en los siguientes 7 días por 2 motivos. Uno, porque así termino de ser, digamos, potencial propagador, porque aunque a la segunda semana, a los 7 días ya no se expulsa casi virus, aún hay eliminación de virus. Y el segundo detalle es porque si por cualquier razón que está fuera de mi dominio me bajan las defensas o hay una hiperreacción del sistema inmunológico en el camino, evito caer en el grupo de personas que se complicaron. Entonces, por eso lo indicamos durante 14 días mantener el tratamiento, aún en personas que reaccionan muy bien, y saber que las pruebas estas que se están recomendando de la reacción de cadena de polimerasa son útiles en la primera semana de tratamiento. Cuando se expulsan virus por la nariz, porque se toma una muestra del moco nasal con un hisopo y se hace la reacción, y qué sé yo, dependiendo del tipo de reacción, a veces en minutos, a veces no, se tiene la respuesta, pero después de la primera semana no vale la pena hacerla ahí, porque se encuentra es cuando hay esputos el virus. Después de la primera semana lo que se suele hacer para reconocer la enfermedad son los anticuerpos, determinación de anticuerpos. Bien, pero lo que más nos interesa a nosotros es el grupo de alto riesgo. Entonces vamos a hablar un poco del grupo de alto riesgo. ¿Cómo hacer con eso? Bien, el grupo de alto riesgo, o los grupos de alto riesgo que ya vimos, en primer lugar, hacer una prevención eficaz. Eso significa lo siguiente, que desde antes de adquirirse el problema, el enfoque integrativo es muy bueno. ¿Por qué? Porque mejora el estado general del organismo, se aprovecha las circunstancias históricas de una pandemia para que la gente entienda que nosotros somos responsables de nuestra salud
que el elemento más poderoso que existe en salud no es del médico ni del tratamiento, sino lo que yo hago, cómo manejo mis emociones, mis actitudes, mi respiración, cómo descanso, mi actividad física, esas cosas, cómo me relaciono con los demás, eso es lo más importante. Qué buena oportunidad esta para que aprendamos estas cosas. Y además de eso, sí, como grupo de riesgo, cierto nivel de protección frente a la contaminación hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Si en estos grupos de riesgo hay síntomas, entonces el tratamiento se diferencia. La primera semana, un tratamiento dirigido principalmente a evitar la propagación del virus, a subir las defensas contra el virus y a eliminarlo eventualmente. Y en la segunda semana es diferente. Es evitar esa reacción inflamatoria exagerada que ha matado a muchas personas. Entonces, la primera semana en este grupo de riesgo, ayuno inicial de 24 horas, haya o no hambre. Si yo tengo hambre y ayuno, mi organismo se beneficia de un modo importante. Pero si yo no tengo hambre y como, mi organismo se perjudica de todas maneras. Entonces, aquí en este caso vamos a apuntarle al sistema inmunológico, porque es un grupo de riesgo, ayuno al menos 24 horas, aunque no haya hambre. Si no hay hambre, lo puedo prolongar todo lo que requiera, hasta que aparezca el apetito. Bien, otro detalle es, de nuevo, incluir abundante cebolla en la alimentación y la limonada alcalinizante de 4 a 8 veces al día. Hasta aquí es muy parecido a lo que vimos para la persona general que quiere tomar medidas extras. Pero en los grupos de riesgo, algo que nos ha funcionado, y digo no ha funcionado, la experiencia personal mía es pequeñísima. Apenas 3 casos, 2 que venían del extranjero y uno local, pero mis amigos y alumnos en España que han manejado casos ya son más de 22 personas y ya uno puede empezar a hablar de una tendencia. Falta más experiencia. Yo sé que no tenemos aún la experiencia suficiente, por lo menos el grupo de trabajo mío. Pero sí, el jengibre funciona bien, pero nuestra impresión es que funciona mejor de la siguiente manera. Lo que hemos hecho con nuestros consultantes del grupo de riesgo es que le decimos que corte el jengibre en rodajas y que de 2 a 5 veces al día, dependiendo de lo grave que esté la garganta, lo meta en la boca, va a mezclarlo con la saliva. Cuando ya la saliva no sea picosa, no sea picante, entonces lo empieza a mordisquear para que vaya soltando poco a poco su jugo el jengibre. Y eso, lo que nos refieren los casos que hemos tenido es que rápidamente mejoran de la garganta. Pero si dejan de usarlo, vuelve otra vez el problema, es que tienen que usarlo mínimo 2 veces al día. Y mientras más severo es el caso o más alto es el riesgo, qué sé yo, una persona de 80 años, pero que tiene problemas cardíacos y diabetes, pues hay que hacerlo más frecuentemente cuando tenga muchos síntomas, ya 5 veces al día. Y así, en nuestro concepto, funciona mejor el jengibre. No quiere decir que es malo usar las infusiones como son las recomendaciones habituales con respecto al jengibre aquí, pero es como hemos visto, un efecto más inmediato y poderoso. Ahora, en los casos más severos también hemos recomendado en los grupos de alto riesgo con comorbilidad y edades avanzadas acerca del alcalinismo de agua oxigenada 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Pues sí, el agua oxigenada tiene un efecto antiviral y antiséptico extraordinario porque oxida de un modo muy eficaz las cosas. Y ese hidróxido de hidrógeno también lo liberan los glóbulos blancos, especialmente los fagocitos, cuando van a atacar virus y bacterias. Sencillamente también dan escopetazos de este mismo hidróxido de hidrógeno para oxidar y dañar las bacterias y los virus y inactivarlos. Bien, pues nosotros podemos ayudar en ese sentido. Recomendamos al 2%, aunque no es lo habitual. ¿Por qué? Porque aunque la recomendación habitual es que es al 3%,
y en ambos esquemas hay una oxidación importante. Como nosotros tenemos usando el agua oxigenada en la terapéutica casi 4 décadas, hemos adquirido algunas experiencias que no son frecuentes. Una de esas es que hay gente que con el agua oxigenada al 3%, que es la comercial, tienen quemaduras, aunque sean leves, en la garganta, donde hacen gargarismo. Y con los años aprendimos que si diluíamos y dábamos entre 1,5 y 2% el agua oxigenada, entonces ya no había la quemadura y seguía un poderoso efecto antiséptico y antiviral. Por eso recomendamos a la gente, cuando indicamos el agua oxigenada, agregarle un poquito de agua potable. Por ejemplo, para hacer una preparación, 2 partes de agua oxigenada al 3%, la comercial, y una parte de agua potable. Esa mezcla ya está al 2%, entonces con eso puedo hacer gargarismos y ayuda a esa limpieza viral de la garganta cuando está en la etapa precisamente de multiplicación acelerada del virus, que es la primera semana. Ya a final de la primera semana ya ha disminuido mucho la población viral, pero aún se está en eso. Entonces es otra de lo que hemos hecho en esta primera semana. Ahora, algo muy importante, y estoy seguro que muchos otros hacen lo mismo, algo parecido, es que cuando estas personas de este grupo de riesgo tienen síntomas severos desde el principio, los purgamos. Limpiamos el intestino con aceite de ricino. Pueden hacerse otros tratamientos de limpieza intestinal. Nosotros hemos preferido el aceite de ricino por un motivo extra. El aceite de ricino no solo limpia el intestino, sino que se absorbe una parte, y esa parte que se absorbe va por la vía linfática y produce una limpieza de esa parte linfática que suele estar encharcada cuando hay infecciones. Entonces tiene ese doble efecto, el efecto limpiador del intestino y el efecto limpiador del sistema linfático. Por eso preferimos aceite de ricino. Hablando por ejemplo, en Rusia, esto también se está usando, el aceite de ricino, como reposicionamiento en el naturismo hacia este tipo de cosas. Tomado de esta manera, conversaba también con un buen amigo, colega que trabaja en esta área, y él recomendaba usar el aceite de ricino también en otras virosis, en otros gripes y cuadros de bronquitis y neumonías, pero por supuesto también en este caso. Es decir, no es un caso aislado el uso de aceite de ricino, no solo eran nuestras abuelas y nosotros, sino también es muy amplio el uso en todo el mundo para mejor. ¿Por qué el aceite de ricino también? No es solo limpiar el intestino, decía, sino que se absorbe una parte y hace que el moco que hay en el árbol bronquial e incluso a nivel alveolar puede llegar, pues se vuelva fluido y sea fácil de expulsar con la tos. Lo que sucede es que si el moco no se expulsa, es caldo cultivo de bacterias, y uno de los problemas que complica a este cuadro de COVID es que aparezcan infecciones bacterianas secundarias. La neumonía o neumonitis viral puede ser muy leve, pero cuando se complica con bacterias se hace severa, muy grave. Por eso algunas combinaciones que se utilizan en la medicina convencional, en los ensayos experimentales contra el COVID, contra el virus del SARS-CoV-2, combinan alguna sustancia antiviral con algún antibiótico, porque se complica con frecuencia en los casos severos y va a empeorar las cosas bastante. Bien, pero si el moco al fluido sale con facilidad, entonces no es fácil que se complique con una infección bacteriana. Ahí tiene otra razón más para el uso del aceite de ricino. En estos casos, la primera semana, una purga, el primero o segundo o tercer día de haber aparecido los síntomas.
Y otro detalle importante, muy importante para nosotros, la primera semana es el manejo de la fiebre y de la tos de un modo adecuado. A pesar de que hay un conocimiento bastante extenso y bastante amplio, con bastante investigación de todo el mundo sobre el papel biológico de la fiebre y el valor de la fiebre para combatir las infecciones, tú entras a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y encuentras cantidad de cosas, y la recomendación de que la fiebre es un mecanismo de defensa, aún en esos textos convencionales, pues si hay fiebre le mandan un antiinflamatorio, antipirético, cosa que en nuestro concepto no es lo correcto. Entonces el manejo incorrecto de la fiebre puede empeorar la enfermedad. ¿Por qué? Los virus dejan de replicarse a una temperatura determinada. Cuando mi organismo hace fiebre y yo tengo una enfermedad viral, ¿qué está pasando? Está el organismo respondiendo para que el virus no se replique más. Por ejemplo, hay virus que dejan de replicarse a 38.4 grados centígrados. En esos virus el cuerpo genera una temperatura de 38.4 grados centígrados. Y cuando el virus deja de replicarse, son pocos, a 39 o 39,5, el organismo produce exactamente esa temperatura. Entonces, si el organismo está produciendo fiebre para que el virus no se replique, ¿por qué bajar la fiebre? ¿Por qué usar antipiréticos? Esas personas que le quitamos la fiebre son buenos candidatos a complicarse. Claro, hay que tener algunos cuidados cuando tenemos fiebre, sí. No es, bueno, tiene fiebre, me echo a dormir, que tenga fiebre. No. Yo como terapeuta, como médico, tengo que intervenir para apoyar la labor autocurativa del organismo. Y en este sentido, cuando hay fiebre, lo primero es no comer, tenga o no hambre. Porque si como interfiero con el mecanismo autocurativo de la fiebre, el cuerpo va a requerir más temperatura y más tiempo para hacer el mismo trabajo. La digestión va a ser muy difícil y lenta. Entonces, lo primero es no comer. Segundo, reposo. Tercero, mantenerse bien hidratado. Entonces, sí hay que consumir líquidos hidratantes adecuados, algunas infusiones, agua de coco tierno, pero líquidos que nos hidraten y nos mantengan en buen estado. Otro aspecto de la fiebre que es muy importante y que a veces se descuida es mantener la isotermia. ¿Qué significa eso? El cuerpo funciona de modo óptimo cuando toda su temperatura está elevada de la misma manera. Tengo fiebre en todo el cuerpo, pero a veces, en los casos que evolucionan mal, tengo fiebre, pero mis manos o mis pies o ambos están fríos. Entonces, si tengo manos o pies fríos, con cuerpo caliente, con temperatura de fiebre, eso es muy malo. Afortunadamente el tratamiento es sencillo. Por un lado, limpiar el intestino con un enema o una purga, pero por el otro lado, calentar la mano con las manos mías, con una bolsa de agua caliente, lo que sea, aplicar las manos con un guante, los pies también con un calcetín o algo por el estilo, para mantener el cuerpo isotérmico, es decir, a la misma temperatura. Y hemos tenido casos en otros problemas virales que la persona llega cuando teníamos el hospital, llegaba con 39,5, 40, más o menos constante, con manos frías, se calentaban y entonces la temperatura bajaba a medio grado hasta 1 grado, y ahora la fiebre era más suave y la persona se recuperaba más rápido. Y entonces ya hablamos de las últimas medidas, que es mantener la isotermia y limpiar el intestino. Otra medida con la fiebre es limpiar el intestino, bien sea tomando aceite de ricino, o puede ser de otras maneras, como los enemas o lavativas, pero sí. Pero si hay fiebre, saber manejar la fiebre. Bien, en algunos casos la fiebre puede prolongarse mucho, ser incómoda y generar síntomas muy desagradables. Podría hacer algún tratamiento para bajar la fiebre, pero muy fisiológico. Entonces, de nuevo, no usar los antipiréticos habituales, es decir, los medicamentos para bajar la fiebre, ni aunque sean recomendados. Todos tienen efectos secundarios importantes. El que más recomienda el paracetamol es hepatotóxico severo, léanlo, búsquenlo, aparte de otros efectos secundarios.
Yo prefiero usar el remedio de las abuelas en algunos lados del mundo, que es que cuando alguien tenía fiebre y había que bajarla, sencillamente le daban una bebida sudorífica caliente, jengibre, canela, clavitos, manzanilla, sauco, cualquiera de estas plantas medicinales y alimentarias, sino la borraja, que también es medicinal, pueden usarse tomando la bebida caliente. La persona se abriga muy bien y a sudar. Cuando sude se refresca, se desintoxica, se depura el organismo, se refresca y si requiere fiebre volverá en un tiempo prudencial, pero la persona va a descansar y sobre todo la mejoría se va a acelerar. Va a acelerarse el proceso de mejoría o curación, se acorta el tiempo. Entonces también el manejo adecuado de la fiebre es muy importante y sí tenemos que tomarlo en cuenta. No es como se dice en las recomendaciones habituales, tipo alopática para el coronavirus, sino como se dice en las recomendaciones teóricas tipo alopáticas en los libros. La fiebre es un mecanismo de defensa y en lo posible no hay que bajarla. Ese principio sí es correcto, no es correcto estarla bajando porque tenemos el coronavirus. No, si tenemos coronavirus, que hay un índice de riesgo que aún no conocemos hasta que termine la pandemia, pero sí sabemos que hay grupos de riesgo que pueden ser muy afectados, entonces actuar con mesura e inteligencia. Bien, también la tos. Una de las peores cosas que podemos hacer cuando alguien tiene este tipo de gripes, y especialmente si es un grupo de riesgo, es inhibir la tos, darle sustancias antitusivas de cualquier tipo. Es un error. La tos es un mecanismo de defensa nuevo para eliminar ese moco con bacterias, en este caso virus también, y desechos celulares y facilitar la mejoría de la enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es fluidificar esas secreciones, hacerlas que salgan con más facilidad. Y por supuesto hay una serie de medidas que uno puede usar para fluidificar las secreciones. La primera es que la persona que tiene el problema debe estar bien hidratada. ¿Qué significa bien hidratada? Significa que la persona debe de tomar suficiente líquido, que su orina debe ser clara. No como el agua, pero sí no debe ser oscura. Si es oscura, le falta hidratarse. Y también hay alguna serie de alimentos y plantas medicinales y técnicas que ayudan a hidratar las secreciones bronquiales. La sábila es una maravilla, se puede usar. El nopal también va a ayudar a hidratar y a fluidificar. El jengibre, que ya lo nombramos, el aceite de ricino, que ya lo nombramos, el eucalipto. Todos son elementos que podríamos usar, la cebolla misma, para fluidificar las secreciones bronquiales. Y por supuesto, nosotros indicamos a estas personas de riesgo que sean terapia de hologramas, punto magno en garganta, timo y colon, para que respondan con mayor rapidez y no requieran complicarse. Eso lo hacemos, nos funciona bien. Para los que están en el área de terapia de hologramas, el color ideal en este tipo de problemas en garganta es el amarillo. Es el color ideal, mientras que en timo y colon pueden variar en función de los test que hagan, pero en timo podría ser amarillo, naranja y verde, y en colon amarillo, naranja y azul claro si hay inflamación simultánea del colon, si no, no. Bien, ahora, en la segunda semana, para prevenir esa reacción inflamatoria que puede matar a la gente, es una hiperreacción del sistema inmunológico lo que termina matando a la gente. Si aparecen síntomas severos, el ayuno de 1 a 3 días, según apetito, el estado general, de un nuevo ayuno. Ya es cosa de segunda semana para los grupos de riesgo. Aceite de ricino, empieza a tomar media cucharadita de 2 a 4 veces al día, constantemente, y si aparece la diarrea, bajamos la dosis a la mitad.
ya explicamos por qué el aceite de ricino. Y algo que puede funcionar muy bien aquí para prevenir la reacción inflamatoria complicada y que potencialmente mortal es el escorpionazo, muy conocido en México, sábila, limón y jengibre. Sábila de limón y ajo, cebolla y limón, y le podemos agregar jengibre. El ajo, cebolla y limón le podemos agregar también, para que mejore mucho el sabor, el perejil. Se puede tomar de 2 a 3 veces al día. 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla de tamaño mediano, el limón, el jugo de un limón, licuar y consumir. Se puede agregar un poquito de salsa y perejil para dar sabor como a caldo. Y si la persona está decaída, le falta energía, un poco de jengibre y suficiente. También en este momento, sin dificultad para respirar, podemos usar vaporizador. Y se puede usar vaporizador como tal, ya ayuda, hidrata y fluidifica las secreciones, pero mejor aún si tiene eucalipto o cebolla o los dos. Ya explicamos un poco el proceso fluidificante y antiinflamatorio del eucalipto y la cebolla. Y aquí no lo hacemos por la actividad antiviral, porque aquí ya no hay prácticamente actividad viral, es una reacción inmunológica exagerada, y entonces lo que tenemos que es regularla de nuevo con estos productos. Y también se pueden usar aceites esenciales mezclados con aceite de oliva en pecho y espalda, y más o menos cuando nosotros lo usamos en casos análogos a primero aplicamos en pecho y espalda el aceite de oliva. Una vez que hemos aplicado, colocamos una gota de cada uno en la parte anterior de lavanda, incienso y eucalipto, si el caso es severo, si no es severo, uno de los 3, y frotamos, y luego por atrás, y entonces la persona empieza a respirar en pocos minutos de un modo mucho mejor, se descongestiona, la reacción se desinflama mucho, la reacción inmunológica se autorregula y tenemos resultados muy buenos. Así que ese es un recurso muy valioso que nos puede servir en casos excesivos. Y cuando ya la persona tiene una disnea importante, lo mejor es tratarlo en un sitio donde tenga respirador, en un hospital, que tienen no solo respirador, sino otros recursos valiosos que pueden ayudarlo. Sin embargo, si no hay a la mano un hospital que tenga esos recursos, si están sobresaturados, si la persona decide que no quiere ir, hay cosas que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta para ayudar a esas personas que no van a tener ese auxilio que en este caso la medicina convencional puede ofrecer, que es de gran valor, que es poder asistir a la respiración en un momento determinado que no sea suficiente los recursos habituales del organismo. Bien, las medidas que hemos hecho para la semana 2 son las mismas, pero durante toda la etapa del periodo severo tiene que estar la persona ayunando. Y podríamos hacer café que faciliten la mejoría. Estos enemas que facilitan la mejoría se usan si la persona no está laxada. Puede ser de café, de agua de linaza, funcionan muy bien. Y en estos casos nosotros pensamos que siempre está indicado para pulmones, garganta y colon. Y algo muy importante siempre, pero aquí críticamente importante, es lo psicológico. Una de las cosas que más deprime la respuesta inmunológica adecuada es la parte psicológica, la angustia excesiva, la persona que está muy agitada, y la psicoterapia, el apoyo para que la gente entre en paz y puedan empezar a mejorar de un modo más eficaz es muy importante. Entonces ese apoyo psicológico vital se está haciendo cada vez más fácil. En el hospital es más difícil, pero sí se puede hacer. Estos serían, digamos, los recursos frente a la enfermedad. Bien, comentarios finales. Estos son comentarios que hace Rafael García Chacón a modo personal, no son cuestiones, no son reflexiones. La primera reflexión ya le dijimos, el alcance de la pandemia aún no lo conocemos. Cuando pase y haya las aguas vuelto a su curso, podemos hacer análisis acerca de detalles de tipo técnicos.
Por ahora, lo que yo diga sería especulación. Y por supuesto, cada quien especula de acuerdo a su creencia, y los fanáticos con más fuerza y no dejan que los demás hablen. Pero la realidad es que, ¿qué significa el COVID? Su impacto real, y si va a volver o no, y porque puede ser que siga volviendo, de alguna forma u otra. La gripe llegó y se quedó, por ejemplo, la gripe del rinovirus. Entonces, conoceremos más luego de ella, la inmunidad, cuánto tiempo me dura, 1 año, 2 años, 10 años, no sabemos, es nuevo. Ahora, lo detalle es que esto nos hizo ver muchas cosas acerca de cómo reaccionamos los seres humanos. Desde el principio de la epidemia, en el brote de Wuhan, empezaron en todas las redes la gente a propagar los videos catastróficos como si fuera un apocalipsis. No hablaban de las buenas noticias, la gente no lo propagaba. Entonces, que muchas personas estábamos diciendo que decíamos a los que nos mandaban que estaban propagando el miedo, que eso iba a generar complicaciones. Cuando yo tengo miedo y tengo un problema viral o cualquier enfermedad, es peor. Cuando yo tengo miedo, hiperreacciono. Y lo mismo hicieron las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales, hiperreaccionaron. Entonces, ahora de esto aprenderemos mucho. Y el detalle es que vimos que nos sumergimos en un océano de desinformación. Información falsa tras información falsa con diferentes caretas. Casi siempre te metían al principio una información verdadera y después la información loca. Y la gente que decía, sí, el limón es bueno, entonces echámosle aspirina. Y el limón con la aspirina es una combinación fatal. Y cuando mis alumnos me empezaron a mandar eso, les decía, ¿qué les pasa? Porque siguen propagando todas esas cosas. El limón con aspirina implica un riesgo altísimo de hemorragia digestiva. Y cuando los médicos que hemos pasado por emergencia, nos han llegado personas con hemorragia digestiva severa por consumir limón con aspirina, y entonces la gente propagando ese tipo de videos y cualquier otro tipo de videos locos, porque sencillamente vimos que somos hiperreactivos y que la gente tiende a propagar las cosas escandalosas. Tendremos que aprender a pensar y a ser más precavidos. Y por supuesto, una de las cosas que nos va a dejar de bueno esta pandemia es que se han visto debilidades estructurales en el sistema sanitario local y mundial. Por ejemplo, la tendencia a que desaparezcan las pequeñas unidades de atención de salud periféricas para priorizar los grandes hospitales, y los hospitales se convirtieron en sitios de propagación de la enfermedad. Si hubiera habido sitios periféricos donde las personas que no están gravemente enfermas pudieran ir y recibir ayuda médica, asistencia, aunque le dijeran, bueno, mira, ve para la casa y me vas llamando, solo eso, pero a nivel periférico no concentraron grandes hospitales. Posiblemente la historia en países como Italia y España hubiera sido diferente, mismo Estados Unidos. Entonces, sí, hemos aprendido algunas cosas, estamos aprendiendo, aprenderemos más. Y por supuesto, si queremos, podemos aprender. Es cuestión de verlo de un modo más adecuado. Bien, con esto hemos terminado. Gracias a David y a su equipo por la invitación. Y pues espero que les sea útil, y cualquier cosa sigo en contacto con ustedes, sigo a la orden. Le agradecemos mucho, doctor, su participación, y creo que de sumo interés para todos los que estamos ahorita en este grupo y en esta época. Nos va a servir mucho para empezar a aplicar la experiencia que usted también ha tenido por personal y de sus alumnos que como nos compartían. No sé si alguien tenga una pregunta para el doctor Rafael García Chacón. Ceci García pregunta sobre la inmunidad de rebaño, que cuándo se logra, doctor. Bien, de nuevo, aquí esta pandemia es nueva, pero en situaciones análogas se alcanza cuando el 70%, hasta un 80% de situaciones análogas a esta de la población ya ha adquirido la inmunidad, ya tiene anticuerpos y ya se pone frente al virus y no pasa nada. Entonces, sí, el porcentaje es relativamente alto.
En Alemania están dándole a las personas que ya tuvieron la enfermedad y que ya tienen, que pasaron el periodo contagioso y ya tienen sus anticuerpos, certificados de que tienen anticuerpos contra la enfermedad, para que puedan tener una vida normal. Le está yendo mejor a los que ya se enfermaron. Sí, lo que pasa es que ellos le han hecho pruebas a medio mundo y entonces tienen una base de datos muy buena. Nos pregunta otra vez Antonio, ¿en qué dosis podemos usar el aceite de resino como purgante y como mantenimiento? Sí, purgante. Depende, como se dice aquí en México, depende del tamaño del sapo de la pedrada. 3 cucharadas si es estreñida, 2 si es normal y 1 si es muy reactiva. De mantenimiento va a depender del caso, pero digamos sería algo como media cucharadita cada 6, 8 o 12 horas en los casos en que la persona ya entró en la segunda semana y es de un grupo de riesgo. Maestro, pues muchas felicidades, le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la Ciudad de México y bueno, esperemos que todo esto nos permita estar pronto juntos nuevamente. Le agradecemos mucho su participación, yo pienso que ha quedado bastante claro y muy nutrido este banquete de conocimiento que nos ha dejado, maestro.